Buenas tardes, me llamo Daniel Esteban González, tengo 15 años y les voy a hablar sobre la emancipación del libro de historia que estudié en el superior. Bueno, primero, la emancipación es liberarse de la sociedad. Muy poca gente lo quería hacer. Liberarse de la sociedad es el equivalente a liberarse de todo, de cadenas, cargos, cosas que te aten a esa vida o a esa carrera. En sí es liberarse de todo lo que te ata o es una decisión de ser libre. Pareciera que el hombre siempre tiene la oportunidad de ser libre, pero en el momento en el que va a intentar ser libre no lo logra, o es decir, no puede. Al parecer, una de las únicas maneras en la que la gente puede ser libre es dejar de pensar en serlo. Si tratas en el pensamiento de ser libre y el momento en el que llegas a ser libre, el sentido de ser libre se pierde, porque una vez has cumplido el propósito de liberarte de todo lo que te ataba o lo que hacías, ya no está. Una persona que vive en la esclavitud, lógicamente nunca va a ser libre. Una razón para vivir es la búsqueda de la libertad, aunque hay varias paradojas, porque una vez eres libre, no va a estar ese deseo de ser libre. No, es decir, hay paradojas. Una vez eres libre, ya no tienes una razón por la cual luchar, porque una vez eres libre ya no hay nada que te ate. Tienes tu libertad para ti, solo puedes hacer lo que tú quieras en un lleno de caos o varias cosas. Aunque hay gente que se siente libre siendo esclavo, es decir, hay gente que ama su trabajo, pero su trabajo lo esclaviza, haciendo que pase 7 a 12 o más horas en el trabajo, o dependiendo de esa persona. También están las relaciones, la cual te da cosas solo una persona, estar solo con esa persona, darle cosas a esa persona. Aunque también depende de la persona con la que llegues a estar en ese momento. También se podría decir que es tuyo, pero no tanto porque te sirve. Al liberarte, tu concepto de la libertad cambia. Como ya he dicho varias veces, tu sentido para vivir ya no tiene alguna razón o algo así. En el libro había una parte en la que un mago había cambiado de forma a la gente y en ese momento los prisioneros una vez fueron maranitos o cosas así. Los prisioneros estaban fascinados de su nueva forma, de que ya no tenían que estar atados a un trabajo, deudas, pensiones o cosas así. Eran contentos en el fango haciendo lo que querían. Por lo cual el mago que los embrujó ya no sabía qué hacer con ellos, dado que ya eran felices con su nueva vida y nueva forma, dado que se la podían pasar revolcándose y haciendo todo lo que quisieran cuando quisieran. En pocas palabras, para ser feliz en este mundo, aunque seas libre, en la sociedad en algún momento tú solo vas a crear las reglas, por lo cual la libertad es solo un concepto creado por el ser humano, porque en sí, una vez estás en un mundo en el que eres libre, o estás en un juego en el cual tú creas, por ejemplo, uno de niño creaba juegos y en el transcurso del juego, los niños en sí iban creando nuevas reglas, por ejemplo, en escondidas. Si la gente se esconde mucho en un lugar o suele usar mucho un lugar muy lejano a ese sitio donde el otro está contando, el otro va a decir que ese lugar no es válido. Ahí ya está creando una nueva regla, por lo cual el concepto de libertad en el juego ya no está en otros varios juegos. Los deportes es donde eres feliz y consideras libertad, pero en esos deportes hay ciertas reglas, por lo cual ya no hay tanta libertad. Porque si hubiera un juego en el cual no hay reglas, todo sería un caos. Habría desorden, heridos, varias gente llorando y cosas así. Volviendo al tema del anterior video que se me cortó, aquí vamos a volver al concepto de la libertad. Una eres libre en cierto mundo, o bueno, retrocedamos. Una de las razones humanas o uno de los motivos del ser humano para seguir viviendo siempre son las motivaciones o algún deseo. Por ejemplo, una vez logras el deseo de ser libre, la siguiente pregunta es: ¿qué haré una vez que sea libre? Soy libre, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a hacer de ella? ¿Qué seguiré haciendo con ella? Porque ya lograste uno de tus objetivos y el cual es uno de los más grandes. Porque una vez eres libre ya no tienes que trabajar, estudiar, preocuparte por pagar ciertas cosas, mantener felices a otras personas, porque en sí ya estás tú en tu mundo, siendo tú.
Entonces aquí hay algo interesante. Una vez eres libre en un mundo en el que, por así decirlo, el resto también es libre. Un mundo en el cual no hay reglas, todo el mundo es libre, va a ser un caos, dado que no van a haber reglas que aporten seguridad a otras personas, cuiden sus derechos o las protejan, como por así decirlo, como con las mujeres. Porque digamos puede haber un hombre libre del cual le gusta hacerles daño, cosas, bueno, cosas así. Entonces aquí viene, para poder coexistir en el mundo es necesario que hayan reglas. Entonces, por así decirlo, uno solo se engaña, porque uno es feliz siendo libre, pero con ciertas normas. Porque dado que esas normas a ti te pueden ayudar a que tu libertad sea mejor. En cambio, esas normas pueden afectar la libertad de otra persona. Dado eso es más como referencia a los derechos. Pero, entonces, esa regla que tú creas puede afectar a otra persona, como dije anteriormente en los juegos. Al que le encantaba usar ese escondite o ese lugar para esconderse, va a tener que buscar otra manera de cómo esconderse o ser feliz en otro lugar para que no lo encuentren siendo el último o ganando. Entonces, el crear reglas puede ser beneficioso para unos y malo para otros. El concepto de libertad para varias personas cambia. El mío sería un lugar en el cual yo pueda ser libre, tener dinero, poder ser feliz con varios amigos, poca gente, o bueno, con pocas personas, no tanta gente. Mi concepto es más tener dinero y poder comprar varias cosas, es pasarla bien con mi familia y cosas así. Volviendo a la parte del hechicero o el mago que volvió a los hombres cerdos o cosas así. Es otra versión de la libertad, porque ahí podemos decir que tu libertad también se puede basar en tu forma, en tu físico, como por así decirlo, en el cual tú eres o en el cómo eres o cómo te ves a ti. Porque, por ejemplo, una persona fuerte, alguna persona obesa, el fuerte se va a sentir libre ante los demás, eh, se va a sentir lo mejor, lo súper. En cambio, una persona gorda no, se va a sentir atada a las críticas y esas cosas. Entonces ahí no hay libertad para él, no hay libertad en su cuerpo, en sus expresiones ni nada, no se va a poder vestir como él quiere. Bueno, y pues muchas gracias. Este fue el video de la emancipación, un breve resumen de lo que es la libertad humana y la expresión también.